Hola nuevamente, en este video vamos a ver una breve introducción a lo que es el tema arquitecturas de hardware. Primeramente, un poquitito de historia. Esto que vemos en la foto es la ENIAC, que es lo que se considera habitualmente como la primera computadora digital de la década del 40. Tenía algunas características como que pesaba unas 27 toneladas, estaba compuesta por más de 17.000 válvulas de termovacío, que son los antecesores de los transistores. Tenía unas 6.000 llaves y esto que vemos acá, esta ventilación, era debido al calor que generaba, que en funcionamiento la temperatura podía llegar hasta 50 grados si no es que se mantenía refrigerada. Y como característica de procesamiento, podía llegar a procesar unas 5.000 sumas en un segundo, como para que se den una idea. Bien, pasando un poco a lo que es los sistemas de computación y hoy en día, ¿sí? Decimos que un sistema de computación está formado por dos partes, que son hardware, que es la parte física, y software, que son los programas. Acá tenemos las definiciones un poco más detalladas, donde nos dice un poco que el hardware es todo el equipamiento físico y el software son instrucciones detalladas que están contenidas en programas que lo que hacen es controlar al hardware. La arquitectura de von Neumann es un modelo que fue propuesto en 1945 por John von Neumann, que fue un matemático y físico húngaro, y que se caracteriza principalmente por poseer una única memoria RAM para almacenar tanto el código ejecutable como los datos que va a procesar ese código. El procesador, que después vamos a ver un poco más detalle de qué se trata, se comunica con la memoria RAM y los periféricos mediante un método de conexión que se denomina bus o bus en inglés. ¿De qué se trata esta forma de conexión? Bueno, imagínense que ustedes tienen que conectar una cierta cantidad de dispositivos. Imagínense, por ejemplo, 10 dispositivos, por poner una cifra que no sea demasiado grande, y ustedes necesitan que se interconecten todos con todos. Bueno, si ustedes se ponen a trazar las combinaciones posibles, ¿sí? Hacen el dibujito, por ejemplo, en un papel de 10 cuadrados y tratan de interconectar todos con todos, van a ver que la cantidad de conexiones se vuelve caótica, ¿sí? Entonces, para evitar ese problema, el concepto de bus es una conexión común entre todos esos dispositivos, como si fuese una especie de conexión troncal, y luego cada dispositivo es como que se cuelga de ese bus. En este diagrama lo que podemos ver es un esquema de lo que es esta arquitectura de von Neumann, que a veces se llama también arquitectura de tres buses porque se basa justamente en tener tres buses de conexión para interconectar tanto el procesador como la memoria principal y lo que llamamos los dispositivos de salida o periféricos, como podría ser, por ejemplo, un teclado, un monitor, una impresora, una pantalla táctil, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, este concepto que yo les explicaba, si tomamos como ejemplo el bus de datos, ¿sí? Que es este celeste, ven que tenemos como si fuese una autopista, ¿sí? Troncal, que es esta más ancha, y luego cada uno de los dispositivos se va a conectar con esa autopista mediante su propia conexión. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese que transferir datos desde la CPU hasta la memoria principal, bueno, estarían haciendo este recorrido que yo estoy marcando con el mouse, haciendo uso de esta sección de esta conexión común que llamamos bus de datos, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos tres buses en primer lugar? Bueno, los nombres son bastante elocuentes, ¿sí? El bus de datos lo vamos a usar para transmitir justamente los datos propiamente dichos. El bus de direcciones es justamente por la conexión por la cual van a viajar las direcciones de memoria. Y por último, el bus de control
se encarga de distribuir ciertas señales de control que vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿sí? Una característica que tienen estos buses, diría la característica fundamental que tiene el concepto de bus, es que como es una conexión compartida, hay que establecer algún mecanismo de arbitraje en el sentido de que si dos dispositivos están transmitiendo, un transmisor y un receptor, bueno, en ese mismo momento no puede haber otra transmisión, otro dispositivo que quiera transmitir, dado que la conexión es común y entonces tendríamos interferencias. Entonces, el concepto es que en un momento determinado el bus está tomado por algún dispositivo y los otros tienen que esperar a que este dispositivo lo libere para poder hacer uso de ese bus. Entonces acá tenemos un poco el resumen de lo que yo les decía, los tres tipos de buses que tenemos, y acá tenemos un poco en mayor detalle eh, el uso que se le da al bus de control, es decir, qué señales viajan a través de este bus de control. Bueno, una de las principales es lo que se llama la señal de clock, que se usa para sincronizar los diferentes dispositivos en el tiempo, y la vamos a ver en un poco más de detalle en las siguientes diapositivas. Petición de interrupción, que también es un concepto que lo vamos a mencionar después. Lectura y escritura de memoria, esto es un bit que si está en 1 significa que la memoria, por ejemplo, se está leyendo, y si está en 0 se está escribiendo. Esto que yo les mencionaba antes, petición sesión del bus, ¿sí? Es decir, cuando un dispositivo necesita hacer uso del bus, bueno, va a ser una petición de ese bus utilizando una línea a la cual está conectada por el bus de control. ACKs, que son simplemente confirmaciones de recepción, que tienen que ver, bueno, con protocolos de comunicación, y algunas otras señales adicionales. Pasando entonces a esto que yo les comentaba de la señal de clock, esta es una señal que es lo que se conoce como una onda cuadrada. ¿Qué significa una onda cuadrada? Bueno, que si yo grafico el estado de esta señal en función del tiempo, solamente tiene dos estados posibles, que son alto y bajo, ¿sí? No hay valores intermedios. Esta señal, bueno, tiene algunas características como el ancho del pulso en tiempo, el período, que es esto que está acá marcado, y significa el tiempo que tarda en repetirse un ciclo. Si ustedes se fijan, ven que esta señal es lo que se llama una señal cíclica. ¿Por qué? O periódica también es otro nombre con el que se la conoce, porque en el tiempo se va repitiendo. Tiene una determinada forma que va evolucionando en el tiempo, y pasado determinado tiempo se vuelve a repetir otra vez lo mismo, ¿sí? Entonces, si el tiempo va avanzando hacia el lado derecho, por ejemplo, en este momento que yo estoy marcando, la señal está en estado bajo, entonces la transición al estado alto lo llamamos flanco ascendente o flanco de subida, y cuando tenemos la transición inversa, es decir, del estado alto al estado bajo, a eso lo llamamos flanco descendente o flanco de bajada. Hay una magnitud muy importante que es lo que llamamos frecuencia, que se define como la inversa del periodo. Y esto significa la cantidad de ciclos que ocurren en una unidad de tiempo, por ejemplo, un segundo. Y por último, bueno, esta fotito que vemos acá es un oscilador de cristal de cuarzo, que es parte de la circuitería electrónica que se utiliza para generar esta señal periódica y que tenga una frecuencia lo más estable posible, ¿sí? Es decir, que no varíe con la temperatura y ese tipo de cosas. Entonces, siguiendo con la señal de clock, dijimos entonces que el periodo es el tiempo que tarda en repetirse un ciclo de la señal, y dependiendo de qué tan grande sea este tiempo, se va a medir entonces en segundos, milisegundos, microsegundos, nanosegundos, etc. Y la frecuencia, como dijimos, es la inversa del periodo, y por lo tanto también según su magnitud se va a medir en hertz, que es la unidad de frecuencia, que significa
1 sobre segundo, ¿sí? El concepto es cantidad de ciclos por segundo, y sus múltiplos, kilohertz, que son 1000 Hz, megahertz, que son 1.000.000, gigahertz, etc. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cálculo. Si nosotros tenemos un periodo de 1 microsegundo, entonces para calcular la frecuencia simplemente tenemos que hacer 1 sobre 1 microsegundo, esto es 1 dividido 10 a la menos 6 segundos, por lo tanto esto me queda 10 a la sexta 1 sobre segundo, o lo que es lo mismo, 1 megahertz. Pasando a la CPU. La CPU es lo que también se conoce como procesador o unidad central de procesamiento. Acá tenemos, bueno, algunas imágenes de ejemplo de las marcas más difundidas para PC, AMD e Intel. Y acá tenemos un diagrama muy a grandes rasgos de en qué parte estaría ubicado el procesador, dado que se conecta con la memoria principal o RAM, de la cual vamos a hablar un poco en más detalle después, y con los sistemas de entrada-salida, también conocidos como periféricos. A muy grandes rasgos, la CPU está formada por una unidad aritmético-lógica, una unidad de control y una serie de registros internos. ¿Qué es cada una de estas partes? Bueno, los registros son como si fuesen direcciones de memoria, pero están dentro del propio procesador y se dividen en dos grupos. Los que son de uso interno del procesador, esto significa que tienen cada uno de esos registros una función particular y específica, como por ejemplo el PC, que es el contador de programa, que lo que tiene como contenido es cuál es la instrucción que se está ejecutando en ese momento, ¿sí? Como una especie de puntero que lleva la cuenta de por dónde se está ejecutando un programa en un determinado momento. El IR, que es el registro de instrucción, bueno, su objetivo es que para poder interpretarse cada instrucción tiene que ocurrir lo que se llama una decodificación, y para eso esa instrucción que se va a ejecutar necesariamente tiene que estar guardada en ese registro de instrucción. Después tenemos otros registros específicos, como el registro de estatus, que está dividido en una serie de flags que tienen cada uno un significado distinto, etcétera. Y luego tenemos por otro lado lo que se llaman registros de uso general, que son para almacenar datos directamente. Es decir, si yo como programador utilizara el lenguaje Assembler, que es el lenguaje que está más cerca del lenguaje que ejecuta el procesador en sí, es decir, el código de máquina, bueno, desde mi programa yo tendría disponible los registros A, B, C, etcétera, siempre hablando del ejemplo de una PC, para poder almacenar mis datos que necesito en mi programa. Es decir, podría utilizar estos registros como si fuesen variables en lo que sería un programa en alto nivel, como por ejemplo un programa en C. A su vez, si yo programo en un lenguaje de alto nivel, como por ejemplo C, bueno, el, el compilador es el que se va a encargar de traducir las variables que yo utilice en mi programa a usar estos registros en el momento adecuado cuando genere el código ejecutable. Bueno, por otro lado tenemos la unidad aritmético-lógica, que es la que realmente hace todo el trabajo del procesador, es decir, la que realiza todas las operaciones matemáticas y lógicas, ¿sí? Recordemos que cualquier software que se ejecute, no importa que sea un reproductor de video, un editor gráfico, no sé, un chat, un navegador, lo que fuese, siempre eso se termina traduciendo en operaciones básicas, que son operaciones aritméticas y lógicas, ¿sí? Las operaciones lógicas son las que ustedes conocen como el AND, el OR, el NOT, el hacer una comparación por igual, por distinto, etcétera. Y por último, la unidad de control es la que se encarga de controlar otras partes del procesador justamente, y otros dispositivos. Está, por ejemplo, conectada íntimamente al bus de control. Entre algunas
Entre algunas tareas de las cuales se encarga esta unidad de control están el hacer fetch de una instrucción. Esto significa traer esa instrucción desde donde está almacenada en memoria RAM y traer los datos, decodificarla, es decir, transformar esa instrucción en las señales electrónicas que hagan que se conecten la circuitería correspondiente del procesador para que el procesador haga lo que tiene que hacer con esa instrucción. Por ejemplo, si la instrucción es una suma, bueno, entonces se tienen que habilitar las conexiones lógicas necesarias para que se habilite el circuito sumador, por ejemplo. Otra tarea es, bueno, justamente realizar esa ejecución, por ejemplo, realizar la suma, en el ejemplo que mencioné recién, y el write back es la operación de una vez que yo ejecuté la instrucción y obtuve un resultado, bueno, es como una especie de hacer lo contrario del fetch, es decir, almacenar ese resultado en la memoria RAM. Y bueno, además enviar algunas señales para habilitar o conectar en algún u otro momento algunas unidades. Pasando a la memoria principal, también se conoce como almacenamiento primario o memoria RAM. Memoria RAM significa que es una memoria de acceso aleatorio, es decir, de acceso directo. Lo que significa es que yo puedo acceder a cualquier posición en forma directa. ¿Sí? Esto sería como por ejemplo cuando ustedes tienen un vector en un programa en C, bueno, ustedes sabiendo el número de posición pueden acceder directamente a esa posición, no necesitan pasar por todas las posiciones anteriores. Entonces, esta memoria se utiliza para almacenar temporalmente las instrucciones. Por ejemplo, cuando yo quiero ejecutar un programa que ustedes escriben en Linux, por ejemplo, ejercicio número 1, bueno, para que ese programa se pueda ejecutar, un poco por lo que mencionábamos recién, se tiene que primero almacenar en memoria, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos la RAM. Se utiliza también para almacenar los datos que utilizan ese código de ese programa, es decir, además de estar el código en memoria, me refiero al código, por supuesto, ejecutable ya compilado, en el caso de un programa en C, también se van a almacenar, por ejemplo, las variables o la memoria que ustedes reservaron con malloc, se va a almacenar en memoria RAM. Y como ustedes saben, esta es una memoria volátil, es decir, cuando yo apago el equipo, se borra. Acá tenemos, bueno, simplemente algunas imágenes de qué aspecto tienen estas memorias RAM para una PC de escritorio y una notebook. Lo que estamos viendo en esta diapositiva es una imagen de lo que se llama la placa principal, placa base o motherboard de una PC. En este zócalo es donde va enchufado el procesador. En este de acá es donde se insertan las memorias, los módulos de memoria RAM. Y después, bueno, por supuesto, además de toda la circuitería que tiene esta placa base, bueno, en varios lugares tiene dispositivos periféricos que ya vienen integrados dentro de la propia placa. Y después fíjense que esto que tienen acá son unos conectores, ¿sí? Por ejemplo, que en este caso se llaman la norma PCI Express, que sirven para ampliar con nuevos dispositivos periféricos. Entonces, estos zócalos están directamente conectados a estos tres buses que nosotros habíamos mencionado antes. Algunos factores importantes que afectan la velocidad de procesamiento en un sistema de computación, ¿sí? Bueno, son el tamaño de palabra, esto significa el tamaño de la unidad aritmética lógica, es decir, cuando tenga que hacer una operación, por ejemplo una suma, bueno, cuánto es el tamaño máximo en bits que puede realizar en una sola operación. Entonces, bueno, dependiendo del procesador, desde los más chiquitos que se usan para sistemas embebidos, podrían ser 8 bits, hasta, bueno, en una PC estándar, hoy en día el tamaño estándar son 32 bits, y puede ser hasta 64 bits o tal vez más en lo que ya llamamos computadoras de alto desempeño como supercomputadoras y ese tipo de cosas.
Otro factor muy importante es la frecuencia de clock, ¿sí? Recuerden que tanto el procesador como todos los dispositivos van a estar sincronizados y funcionando a un ritmo que está marcado por esa señal de clock. Es decir, que si yo tengo más ciclos de esa señal de clock en un segundo, que sería cuando tengo una frecuencia mayor, significa que voy a estar haciendo más cosas en un segundo, es decir, todo va a funcionar más rápido. La cantidad de procesadores también va a afectar a la velocidad, ¿sí? Por un tema de procesamiento paralelo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, dos procesadores en mi placa principal, bueno, podrían llegar a trabajar en paralelo mientras uno procesa parte de los datos, el otro hace otro procesamiento con otra parte de los datos y así acelerar. No significa que vaya a tardar la mitad del tiempo ni que vaya a ser el doble de rápido, porque hay tareas que no se pueden realmente ejecutar en paralelo, sino que, bueno, uno de los procesadores en algunos casos va a tener que esperar a que el otro termine para poder empezar a trabajar, pero bueno, realmente va a generar un cierto, una cierta aceleración del proceso. Lo mismo con la cantidad de núcleos, también conocidos como cores. Un core es lo mismo que un procesador, la única diferencia es que cuando yo tengo un procesador con varios núcleos o varios cores, todos esos cores están integrados en el mismo chip. Esto en realidad hace incluso que la performance sea un poco mejor que si tengo procesadores separados, porque como están en el mismo chip, están más cerca y el delay de transmisión es menor y se pueden comunicar por cuestiones electrónicas mucho más rápido. El tamaño de la memoria RAM también es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un tamaño grande de RAM, bueno, significa que voy a poder almacenar en un determinado momento más datos sin tener la necesidad de acudir a lo que se llama el almacenamiento secundario, como sería, por ejemplo, un disco rígido, que tiene la característica de que es varios órdenes de magnitud más lento que la memoria RAM. Por eso, cuanto menos necesidad yo tenga de intercambiar datos entre memoria RAM y disco rígido, va a ser más rápido, ¿sí? Y eso va a ocurrir cuando yo tenga mayor tamaño de RAM. La velocidad de memoria RAM, que tiene que ver con la frecuencia a la cual se pueden comunicar, es decir, si los datos pueden pasar más rápido o más lento entre la memoria RAM y el resto del sistema, que hay varias normas de DR2, de DR3, 4, etcétera. No me quiero extender mucho en eso. Y también el tamaño del caché que suele estar integrado en el procesador, en el caso de los procesadores de una PC, por ejemplo, que el caché o la caché es como si fuese una memoria intermedia que en realidad es mucho más rápida incluso que la memoria RAM, ¿sí? Entonces, si el procesador tiene los próximos datos con los que va a tener que trabajar almacenado en ese caché interno, va a hacer que pueda procesarlos mucho más rápido que si los tiene que traer desde memoria RAM. Otro tema importante son las interrupciones. Las interrupciones son un mecanismo que le permite a la CPU dedicarse a hacer otras tareas mientras espera por una entrada o salida, ¿sí? Como decíamos antes, si la CPU necesita, por ejemplo, grabar datos desde la memoria hasta el disco rígido, bueno, sabemos por lo que dijimos antes que esa operación muy probablemente va a tardar bastante porque el disco es lento, ¿sí? Entonces, en lugar de que la CPU se quede esperando a que esa operación termine o que esté todo el tiempo chequeando lo que se llama hacer una operación de polling, ¿sí? Verificando, preguntándole, por ejemplo, a la memoria o al disco si terminó de transmitir. Bueno, lo que hace directamente es comienza con la transmisión, se dedica a hacer otras tareas, por ejemplo, procesar otros datos que no tengan que ver o que no dependan de esa transferencia de datos, y cuando esa transferencia de datos esté finalizada, bueno, se va a producir lo que se llama una interrupción, que es un aviso a la CPU
y entonces ese aviso consiste en un evento que hace que la CPU deje de hacer lo que estaba haciendo y pase a ejecutar lo que se llama una rutina de atención a esa interrupción. Cuando eso ocurre, se guarda el estado del programa que estaba ejecutando la CPU en una pila, es decir, como la CPU va a dejar, digamos, va a interrumpir, va a poner como en pausa ese procesamiento que estaba haciendo antes y se va a poner a ejecutar otra cosa, bueno, por ejemplo, el estado de los registros hay que salvarlo en un lugar, entonces se va a guardar en una pila, la CPU se va a poner a atender a esa ejecución, a esa interrupción, y cuando termine de resolver esa interrupción se van a recuperar los datos de esa pila y va a reanudar la ejecución de ese procesamiento que estaba realizando antes de recibir esa interrupción, ¿sí? A su vez, bueno, esto que dice acá es que hay prioridades que permiten que una interrupción, por ejemplo, pueda interrumpir a otra. Es decir, el procesador estaba haciendo una cosa y le vino una interrupción, dejó de hacer eso para ponerse a atender esta interrupción, llamémosle interrupción A, pero mientras estaba atendiendo esa interrupción A, ocurrió la interrupción B, que tenía mayor prioridad, entonces otra vez se repitió el proceso este de guardar en la pila y se puso en pausa la atención de la interrupción A para atender a la interrupción B, y bueno, cuando termine con la interrupción B, vuelve a seguir atendiendo la interrupción A, y cuando termina con la interrupción A, vuelve a lo que estaba haciendo antes. Bien, llegando al final de esta clase, hablamos un poquito de una forma de realizar entrada-salida en lenguaje C cuando estamos en un sistema operativo Linux. Hay una forma de poder acceder o comunicarnos con los periféricos desde un programa en C que se llama ports. Estos ports consisten en acceder a estos periféricos mediante algo similar a lo que son las direcciones de memoria, pero que en realidad, en lugar de estar conectados con una celda en memoria RAM, van a estar conectados con el periférico correspondiente. Es decir, por ejemplo, yo voy a tener un número de port que corresponde al reloj de tiempo real, otro número de port que corresponde, supongamos, a algún puerto de comunicaciones, etcétera, etcétera. Para poder realizar esta operación tengo que usar funciones que están en estas bibliotecas, en alguna de estas dos, dependiendo de la versión del compilador en C y de la versión de Linux, por supuesto. Y estas bibliotecas me proveen de algunas funciones, que son estas tres las que voy a utilizar, que me van a permitir transferir datos de a un byte entre mi programa y el periférico que se trate. Acá tenemos un diagrama que explica un poco cuál es la idea de esto. Yo tengo por un lado mi programa en C y quiero, supongamos, escribir y además leer datos de un periférico. Bueno, entonces para poder acceder al periférico voy a tener que utilizar este concepto de port, que es como una especie de puerta que me permite acceder a ese periférico. Para poder utilizar esa puerta tengo que utilizar esta función ioperm, que lo que hace es solicitar permiso para utilizar ese port, ¿sí? Acá imagínense que esto es un periférico determinado y cada periférico tiene asociado su número de port correspondiente. Entonces voy a solicitar utilizar ese port, y si esa operación tiene éxito, ¿sí?, obtengo los permisos, bueno, entonces con la función outB voy a poder escribir un byte en ese periférico, y si necesito leer datos, bueno, voy a tener que utilizar la función inB para leer un byte desde ese periférico. Este mecanismo lo vamos a ver en más detalle con periféricos específicos en la próxima clase.